Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio voy a hablar acerca de pensión, leyes e impuestos. Bueno, lo primero que tengo que clarificar debido a la sensibilidad de estos temas es que yo no soy un experto en ninguno de estos temas, no estoy calificado para dar consejos, esto es consejo profesional respecto a esto, yo no estoy calificado para eso. Ahí, esto es solamente mi opinión y lo que yo observo. Si realmente quieres analizar más completamente tu caso en particular, por favor ve y habla con un experto que esté calificado para esto. El Después de hacer esta clarificación, el primer tema que quiero hablar es acerca de la pensión para la vejez, después acerca de leyes con respecto a migrar, y bueno, en los distintos países, al igual que de los impuestos. Y ahora paso a hablar acerca de lo que es la pensión para la vejez. Bueno, antes de empezar a entender cómo la pensión para la vejez impacta a los migrantes, quiero dar un poco un resumen más o menos de lo que se entiende por lo que son los sistemas de pensiones, cómo funcionan, ¿ya? En general, cada país tiene su propio sistema de pensión, funcionan de forma distinta, pero para entender más o menos cómo se entiende o se puede entender cómo funcionan los sistemas de pensiones, me voy a referir a un estudio que se llama Panorama de las Pensiones, que fue publicado por el Banco Mundial. Y bueno, dentro de lo que se habla ahí, una forma en que se puede dividir o ver cómo un modelo, cómo funcionan los sistemas de pensiones, se pueden dividir en las componentes, pueden ser varios, y esto incluye, por ejemplo, lo que es la cobertura del sistema de pensión, también tiene una parte de distribución, mejor dicho, de redistribución del dinero para las pensiones. Algunos sistemas tienen una parte que tiene que ver con ahorro obligatorio y también pueden tener otros aspectos que tienen que ver con seguridad social. De esto, por ejemplo, la parte de cobertura en general está determinada es como pareja para todos los trabajadores y en general solo depende de la cantidad de años trabajados. También hay otra parte que tiene que ver con la redistribución de los recursos dentro del sistema de pensiones, y esto tiene que ver cómo se redistribuyen los dineros para que todos tengan una pensión digna, que sea de un nivel mínimo por lo menos, que por ejemplo puede ser de que la gente más rica a lo mejor se le quita un poco de dinero y se lo entrega a la gente que necesita más, o hay otros aspectos también relacionados a eso. Eh, en general, estos dos aspectos que tienen la cobertura y la redistribución del sistema de pensión, normalmente lo maneja una institución pública que está bajo el control del gobierno. Pero también están estos otros aspectos de los sistemas de pensiones que tienen que ver con que tu pensión, la pensión que vas a recibir, puede depender no solamente de la cantidad de años trabajados, sino que también de los ingresos que se tuvo durante la carrera. Esto puede ser, por ejemplo, tenías un salario dado, o, por ejemplo, dependiendo del servicio, también puede ser, por ejemplo, hay sistemas que son diferentes, por ejemplo, para personales militares, por ejemplo, puede ser, y cosas así que tienen que ver con, más que nada, lo que importa aquí es que no solamente importan los años trabajados, sino que también los ingresos que uno tuvo durante su carrera. Y esto puede ser implementado de varias maneras. Por ejemplo, se puede implementar este sistema un sistema de ahorro obligatorio también se puede implementar, donde una parte de tu sueldo se va a un ahorro obligatorio para tu pensión. Pero esto es solo para tu pensión, no va a este sistema, a un pozo común donde se distribuye, no. Una parte de tu sueldo se va a un ahorro obligatorio donde solamente contribuye a tu pensión. ¿Ya? Y por ejemplo,
puede darse de que, por ejemplo, ese dinero se puede reinvertir o se puede hacer diferentes formas para que crezca y sume valor con el tiempo. O puede que no, no sé. Bueno, y estos sistemas pueden ser también, pueden ser públicos o privados, dependiendo del sistema. Y también, bueno, está el tema de seguridad social, de que también puede que haya, de que es solamente dado por el hecho de ser ciudadano del país, uno puede que reciba ciertos beneficios por el hecho de solamente ser ciudadano y haber cumplido ciertos requisitos mínimos, que puede ser, por ejemplo, haber trabajado al menos cierta cantidad de años en el país o haber vivido, no sé. Todo depende de las reglas. Y eso tiene que ver con un sistema de seguridad social hay un piso que dice de esto es la mínima pensión que alguien puede recibir. Y bueno, en general los sistemas, cada sistema de cada país implementa esto de forma distinta. Puede ser por ciertas combinaciones, ciertas variaciones, puede que haya sistemas de pensiones que tengan todos estos componentes. Hay otros que tienen más o menos de cada componente, pero esto es más o menos una forma de que cómo puede funcionar, ¿ya? Una cosa que puede ser un poco interesante, por ejemplo, en algunos países, es el tema de qué pasa con el dinero de la pensión cuando, por ejemplo, uno fallece antes de recibir la pensión. ¿Qué pasa con este dinero? ¿Qué pasa con ese fondo? Y dependiendo de cómo funciona en cada país, eso puede ser distinto. Por ejemplo, en algunos países, una parte importante del dinero, por ejemplo, se asocia a un pozo común, pero no es un pozo común para todos los ciudadanos, sino que, por ejemplo, es para un grupo etario. Entonces, gente que nació más o menos en la misma edad que tú, van a tener un pozo común. Y ahí, por ejemplo, si hay personas que fallecen antes de jubilarse, el pozo se mantiene y el dinero que estas personas que fallecieron antes contribuye, se mantiene en el pozo y no se redistribuye, por ejemplo, no se hereda, no se le da a dependientes, sino que se mantiene en el pozo y beneficia a el resto de la gente que sobrevive. Y, por ejemplo, porque en ese caso es el dinero que se está ahorrando para el sistema de pensiones, para el sistema de pensiones, es solamente para pensiones, para ningún otro aspecto. Entonces, son cosas que se pueden considerar. Después el tema viene que uno en general tiene que calificar para una pensión. Entonces, ¿en qué afecta esto a los migrantes? De que normalmente cuando uno migra, tiene que cumplir ciertos requerimientos para calificar a un sistema de pensión. Por ejemplo, puede ser, tienes que haber trabajado un mínimo de, no sé, 30, 40 años para calificar a la parte social, a una parte de la pensión. Entonces, por ejemplo, si tú migraste a cierta edad y trabajaste a lo mejor solamente 20 años, no vas a tener esa parte de la pensión que otras personas que trabajaron toda su vida en el país de destino la tendrían. Eso es un aspecto que te puede afectar. Otro tiene que ver con qué pasa cuando te mueves de un país a otro. Por ejemplo, ya trabajé un tiempo en este país y recibo la pensión, pero la pensión la recibo en otro país. Entonces, cuando me muevo a este otro país, fuera del país donde gané la pensión, puede ser, por ejemplo, de que hayan componentes que no se pagan a extranjeros. Si estás viviendo en otro país, no vas a recibir el componente social a pesar de que hayas calificado porque trabajaste la cantidad de años necesario, pero, por ejemplo, puede que tenga una regla que diga, no, esto no se paga a personas que viven en el extranjero. Otra cosa que puede pasar es el tema de impuestos, de que la pensión que recibes en otro país tengas que pagar impuestos en el país donde estás viviendo ahora. Eso también puede afectar cuánto recibes de pensión. Y por último, también tiene que ver el tema de qué pasa si me voy de un país. Sé que no voy a volver porque, no sé, a lo mejor vuelvo a mi país de origen y digo, ya voy aquí quiero vivir el resto de mi vida. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero en este país donde tú trabajaste un tiempo? Y ahí puede haber muchas opciones, depende de cada país. Hay países que no dejan sacar ese dinero se queda en el país y no se puede sacar y solamente lo puedes retirar como se hace normalmente con una pensión, de decir, de a poco, o con las reglas que sean relevantes. También hay países que permiten, por ejemplo, sacar todo el dinero que tienes ahorrado para la pensión y lo puedes sacar del país, todo.
pero en general eso influye de que tienes que pagar muchos impuestos relacionados porque en general los sistemas de pensiones y los de ahorro obligatorio o ahorro voluntario para la pensión tienen ciertos beneficios con respecto a impuestos. Entonces, si tú sacas ese dinero, como que esos beneficios ya dicen, no, ya no cuentan, entonces tienes que pagar esos impuestos, que significa que si tenía una gran cantidad de dinero en la pensión y tú lo sacas del país, vas a tener que pagar esos impuestos. Entonces se va a ver reducido la cantidad de dinero que puedes retirar. Y bueno, en realidad, ¿cómo impacta todo esto? Es muy caso a caso y yo pienso que de ahí tienes que contactar a alguien que sepa con respecto al tema, un profesional calificado que te pueda ayudar a clarificar cualquier tema que pueda salir al respecto con el tema de pensiones. Bueno, esa es mi contribución a este punto específicamente. El siguiente aspecto que quiero hablar en este episodio es acerca de las leyes. Cuando se va moviendo de un país a otro, uno lo primero que tiene que entender es que cada país tiene sus propias leyes. Y estas leyes, si bien hay muchos aspectos que son sentido común, pero en general van a ser distintas. Entonces, un país va a tener una ley y otro país va a tener otra ley y estas pueden ser distintas. Otro también es que el detalle de la ley, como está implementada, también puede ser distinto. Por ejemplo, puede ser el caso de que en dos países se prohíba la venta de alcohol a menores de edad, ¿ya? O a un menor de cierta edad. Pero, por ejemplo, en algunos países esta edad es distinta. Por ejemplo, en algunos países se da de que no se puede vender alcohol a menores de 18 años. Pero en otro país, por ejemplo, puede ser de que la prohibición de vender alcohol está limitada a menores de 21 años. Entonces, dependiendo de si te mueves de un país a otro, algo que era, por ejemplo, si una persona tiene 20 años, en un país tiene permitido comprar alcohol y en otro país no. Entonces, uno tiene que saber primero las leyes y lo otro es que puede dar ese cambio en que una cosa que era legal en un país pasa a ser ilegal en el otro. Entonces, dependiendo de las particularidades de cada uno, y puede ser de que ese cambio en tanto en beneficios, derechos y obligaciones van a afectar a distintas personas, dependiendo de las leyes y los cambios que hayan de un país a otro. Así que bueno, así que por lo menos es bueno tener claro las leyes del país de destino, cuáles son, y saber cómo lo impactan a unos, si es que viene al caso. Después, tiene otra cosa que puede ser diferente entre los diferentes países, es el tema de la fiscalización. Por ejemplo, supongamos que en dos países tienen las mismas leyes y prohíben cierta actividad. Por ejemplo, supongamos el caso de que es el comercio ambulante. Y estos dos países tienen, las leyes son iguales, las sanciones son las mismas, si es que son sorprendido la actividad, pero el nivel de fiscalización puede variar de un país a otro. Por ejemplo, en algunos casos se puede dar de que por qué en un país puede ser tolerado, por ejemplo, hacer el comercio ambulante, porque, no sé, por ejemplo, es socialmente aceptado, o es temporalmente tolerado debido a la situación del país en el momento. Otra razón tiene que ver con que simplemente las autoridades o la organización haciendo la fiscalización se ve sobrepasada por la cantidad de gente que hace esta actividad. Entonces simplemente es porque por mucho que no lo practique, los fiscalizadores fiscalizan, pero no tienen la capacidad para fiscalizar a tantas personas. Bueno, y otra razón que puede ser que tiene que ver con que simplemente los fiscalizadores pueden permitir, dependiendo no de la actividad, no sé, por ejemplo, de países que se puede dar de que, no sé, uno le puede pagar al fiscalizador de forma, puede que no sea legal, pero
Se puede dar el caso de que en ciertos países se da el caso de que se le paga al fiscalizador una cierta cantidad de dinero y el fiscalizador dice, ya, bueno, te dejo pasar. Pero eso puede dar de un país, pero en otro país eso no puede ser así. Puede que no sea así, porque el nivel de fiscalización es distinta, porque los niveles de cómo se implementa la ley, cómo se aplica la ley es distinta, cómo se fiscaliza es distinta. A pesar de que en la ley, en el papel, las cosas sean iguales, en la práctica son distintas. Así que uno tiene que entender más o menos esa diferencia. Y otra diferencia que puede haber es con respecto a las sanciones y consecuencias, que con las sanciones primero, que pueden haber con respecto a las leyes. Entonces, esto más que nada va a afectar a los infractores recurrentes. Entonces, por ejemplo, puede que hayan lugares donde las leyes sean iguales, pero cuando una persona recurrentemente hace una infracción, puede que se pueda dar el caso de que esta persona pueda seguir hacer esta infracción recurrentemente sin tener mayor consecuencia, por ejemplo, de que pagar una multa y puede hacerlo muchas veces y pagar la multa y no escala. Pero en otros casos puede que no sea así, de que las sanciones van incrementando, de que van subiendo y de que te puede llegar a infracciones mayores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muchas infracciones menores pueden llevarte a una infracción mayor y después, ¿qué tiene que ver esto con los migrantes? Es que, en general, cuando uno se mueve de un país a otro y tiene que postular una visa, tiene que postular a algo, en general siempre te hacen, hay como una evaluación de carácter donde te ven si es que tienes alguna infracción en todos los países que hayas vivido y tienes que proveer información acerca de si has cometido alguna infracción. Entonces, ¿en qué afecta todo esto? Es que si en algún país puede haber sido una infracción menor, no sé, o una infracción mayor que fue creciendo, pero si en algún país uno tiene alguna sanción, alguna consecuencia, algo que te dice tus papeles que tú cometiste alguna infracción, esto te puede afectar en las postulaciones futuras. No solo en el país en el que la infracción se ocurrió, sino que cuando postules a otros países, a otras visas y a otros lugares. Y esto no solamente aplica a leyes normales, por ejemplo, de no cometer crímenes o cosas así, sino que también puede ser de que tenga que ver con el tema de cómo uno llega al país, a un país de destino, legalmente con visa. Si es que, por ejemplo, yo llego legalmente con visa y no me excedo de la visa, y si me excedo, dependiendo del país, puede de que eso quede un registro, que si me pasé de largo de la visa cuando no debía, y eso puede que quede un registro y afecte si es que en algún momento quiero postular más tarde a otra visa, quiero postular después a otro lugar, en otro país, quiero postular una visa en otro país. Por lo que en general no es recomendable usar ningún método de migración irregular. Siempre tratar de seguir las reglas, de ir al país destino usando los procedimientos debidos, postulando y siguiendo los procedimientos correspondientes. Porque en el largo plazo, no cumplir con alguna ley, con algún procedimiento, con alguna regla, te puede afectar si quieres postular a alguna visa. Y esto no solamente aplica en el país en el que estás viviendo ahora actualmente, sino que cuando postules a otras visas en otro país, si es que las cosas se dan de que tenga que postular en otro lado. Así que eso es bueno tener en cuenta, de tratar de, bueno, de siempre seguir los procedimientos adecuados y saber de que hay consecuencias cuando uno no cumple con las reglas y cuáles pueden ser estas consecuencias, por supuesto. Bueno, eso es lo que tengo que decir acerca de esto. El otro aspecto que quiero hablar en este episodio es acerca de impuestos. Bueno, cuando uno es migrante y se mueve de un país a otro, uno de los aspectos más importantes a saber es el tema de residencia para fines tributarios. Uno tiene que entender cuál es tu país de residencia, dependiendo de las reglas de cada país, porque, por ejemplo, hay varias diferencias respecto a cada país. Por ejemplo, una diferencia puede ser
de que el año tributario puede ser distinto de un país a otro. Por ejemplo, en un país se puede dar de que el año tributario coincide con el año de los meses, o en vez de, por ejemplo, de enero a diciembre, pero en otros meses, en otros países puede ser, por ejemplo, de julio a junio. Y dependiendo de las reglas de cada país, puede significar de que si me muevo de un país a otro en una cierta fecha, puede que sea residente para fines tributarios en un país o en otro, y dependiendo de las reglas y las condiciones que afecten. Y bueno, eso en general tiene un tema que tiene que tener claro. Tienes que saber las reglas, cómo se funcionan los impuestos, cuáles las reglas que aplican a tu caso. Y en general, con el tema de cuando uno vive en un país y vive en otro, o tiene negocio en un país o tiene en otro, los países en general tienen convenios y acuerdos tributarios entre ellos. En general, estos acuerdos y convenios te pueden que te liberen de algunas responsabilidades con respecto a impuestos. Por ejemplo, evitan de que tengas que pagar impuestos en los dos países, dependiendo de las condiciones, o deciden en qué caso qué impuestos tienes que pagar en un país y qué impuestos tienes que pagar en otro país y qué condiciones son asociadas a, por ejemplo, ser exento de impuesto en un cierto país. Así que eso es importante. Y esto tiene que ver con muchas otras cosas, por ejemplo, de lo que hablamos antes de las pensiones. Hay una parte de impuesto que también tiene que ver con el sistema de pensiones, pero esto es muy específico del caso en que está, en qué país es tu país de origen, tu país de dónde viene tu ingreso, de dónde de dónde estás residiendo ahora. Así que eso es un tema que tienes que tener claro y a lo mejor necesitas una ayuda profesional para eso, para que te clarifique esos aspectos. Y estos convenios en general te ayudan. Y el tema es que todo esto es muy personal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta tus circunstancias personales, individuales, porque las reglas tributarias puede que sean simples, puede que sean complejas. Todo depende del país en el que estás y de los países involucrados. Pero, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, si volvemos al tema de la residencia, puede ser si tú te toca moverte de un país a otro y tú tienes, por ejemplo, no sé, un terreno, una casa en un país. Al momento de la venta de la casa, a ti, dependiendo de los beneficios que hayan con respecto a los residentes, con respecto a los beneficios y condiciones que puedan tener cuando vives en el extranjero, puede ser que la venta de esta casa puede que te convenga hacerla cuando eres residente del país, porque cuando estés, por ejemplo, puede ver algunos beneficios en la venta de la casa, no sé, con respecto a las ganancias que has tenido si eres residente, pero que si te mueves si eres extranjero o que no eres residente del país para fines tributarios, al momento de vender la casa, otras reglas van a aplicar. Así que todo depende un poco de cuáles son las condiciones y por supuesto aquí tienes sería una asesoría profesional, sería lo ideal, que corresponda a los países donde está involucrado. Y bueno, no hay mucho más que decir al respecto de impuestos, porque cada país tiene sus propias reglas, cada tiene su propia cómo y los convenios entre países en general son bilaterales, o a lo mejor puede que haya unos ahí vuelvan a alguna zona que incluya varios países, pero cada circunstancia son individuales y tú tienes que saber de que hay ciertas cosas que las reglas son distintas, pueden ser distintas cuando eres residente del país y cuando no, y especialmente cuando estás en el proceso de transición de moverte de un país a otro, incluso la fecha en la que te mueves puede que afecte, por ejemplo, si eres residente o no en un país de destino, en el país de origen, al momento, por ejemplo, de vender una casa o no, y puede que ciertas reglas cambien, por ejemplo, si la vendes en tal fecha o si la vendes cuando estás viviendo en el extranjero, pero todo depende. Así que buscar ayuda profesional sería lo ideal. En este episodio hablamos acerca de pensión, leyes e impuestos. Nos enfocamos más que nada en lo que es la pensión para la vejez,
Hablamos acerca de lo que la implicancia de las leyes en los diferentes países y al igual que acerca de impuestos. Y bueno, de nuevo quiero clarificar que esto es más que nada mi opinión con respecto a esto y que yo no tengo ninguna calificación profesional para dar consejos respecto a esto. Así que si quieres saber cómo esto implica en tus circunstancias particulares, eh, entonces mejor que contactar a un profesional del país correspondiente. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.